Ya, ok, estoy grabando. Bien, como les decía, estamos explicando teóricamente cómo funciona la regresión multivariada, es decir, que no una regresión con un solo predictor, sino que tenga varios predictores. Empezamos ya en la clase pasada, voy a hacer como una recapitulación al principio y llegar a las fórmulas. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, entender cómo funciona, qué es lo que está detrás del proceso de la regresión, qué es lo que se minimiza. En particular hay que minimizar los mínimos, o sea, ¿qué significan los mínimos cuadrados? ¿Por qué? Porque eso, dentro del área de análisis de datos se utiliza mucho lo que es los problemas de optimización. Siempre hay que optimizar alguna función y a partir de esa optimización poder ajustar los parámetros del modelo. Estamos ahora haciendo modelos de regresión en principio y justamente lo que queremos es ajustar los parámetros con algún criterio. El criterio es que minimice los residuos, es decir, minimizar la diferencia que hay entre el valor estimado y el valor real. Y eso es lo que uno hace. Entonces voy a presentar una pantalla, después vamos a trabajar, creo que a la mitad de la clase, con un ejemplo práctico usando R. Y el asunto es que hoy es un poquito más teórico la clase. Y repito, después regresamos nuevamente a la práctica, pero les aviso que efectivamente la idea de hoy es un poquito entender mejor, o por lo menos tratar de entender mejor cómo funciona el modelo de regresión lineal. ¿Por qué? Porque después lo vamos a perfeccionar y no se van a entender qué perfección le vamos a hacer si no entendemos de qué se trata el modelo. Es decir, en la práctica uno que va a trabajar con varios comandos de R como LM, o sea, Linear Model, como predict, sumario en particular, pero cada una de estas cosas hay que entender cómo funciona para poderlo ejecutar. Entonces, sin más preámbulo, le paso a la pantalla. Voy a compartir la pantalla acá. Un segundo, ¿dónde está? Aquí debe estar. No, no es acá. Un segundo, tengo que encontrar dónde está. Aquí está. Bien. Esto lo dejamos de la clase pasada, voy a retomarlo desde acá. De la clase pasada partimos lo siguiente. Siempre parto con el mismo esquema, pero para reforzar siempre la idea, que nosotros siempre lo que tenemos de partida es un conjunto de variables predictoras, que le llamamos x1, x2 hasta xp. Quiero reforzar siempre esta idea de qué es lo que cuál es el input nuestro para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, en la práctica uno tiene una tabla Excel o tiene un conjunto de valores que ha tomado de medición o que ha hackeado, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, de la Internet, ¿no? Acá sería entonces, si abajo son las observaciones de esta variable x1, yo le llamo x11, es decir, x21 hasta xn1, que es decir, la enésima observación de la variable 1, y lo mismo para esta variable. Disculpen que repito esto varias veces ya, pero es como para podernos entender, digamos, lo que viene. X, N2, y así sucesivamente para todas las variables. Aquí sería la primera observación de la variable P, la segunda observación de la variable P, y así hasta la enésima observación de la variable P. Ya. Adicionalmente a esto, lo que acabo de escribir son las variables que llamamos variables predictoras. Todo esto se llama las variables explicativas, tiene varios nombres, a veces que se le llaman variables explicativas o que explican, o variables predictoras. Entonces vamos a tomar nosotros el nombre de variables predictoras. Predictoras. Y adicionalmente tenemos una variable que es nuestra variable target. Variable target. ¿Qué es lo que queremos predecir justamente? Variable target. Bien, variable target. En este caso, la variable target, para que funcione la regresión lineal, tiene que ser una variable continua. Es decir, la exigencia adicional que le ponemos a esto es que I debe pertenecer a los reales. Es decir, I tiene que ser una variable continua. Vamos a ver en las próximas clases donde I no es una variable continua y ahí entramos en otro problema que se llama clasificación. Entonces ahora vamos a predecir en particular. Entonces, esta variable por supuesto también tiene observaciones, I1, I2 hasta la IN. Entonces el objeto es, como les decía, tomar cada fila de estas de acá y tratar de lograr predecir el valor de la observación de la variable target. Nuevamente tomo una fila entera que para mí es una observación y trato de predecir esta variable. Entonces, el modelo que uno utiliza en regresión lineal es decir que esta variable, esta observación, que la observación iésima significa que I va desde 1 hasta n. Entonces, cualquiera de estas observaciones que están acá,
Y como siempre, chicos, antes de seguir, yo siempre les repito que si tienen alguna duda y quieren preguntar, pregunten, interrumpan, no es un problema, si no yo sigo con la clase rápidamente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, repite, yo tengo una variable que quiero, una observación de la variable target que quiero predecir y voy a construir un modelo lineal a partir de este. Este modelo lo puedo llamar así como beta 0 o alfa. Indistintamente hemos usado alfa o beta 0, pero es básicamente un coeficiente libre. Más, en este caso, sería el coeficiente número 1 correspondiente a la variable 1, más, etcétera, 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 etcétera. Perdón, voy a mover un poquito unas ventanas porque no puedo escribir. Hasta la variable p, milésima con, me faltó el coeficiente p acá multiplicado, más un cierto error que uno comete en cada una de las estimaciones. Entonces, todo esto es el estimado que uno, que uno hace a partir del modelo. Y este sería mi valor real. ¿Okay? Entonces, ahora la idea es convertir esto para poder encontrar buenas fórmulas. En vez de escribir un modelo así, escrito de esta forma, recuerden que iba desde 1 hasta n, es tratar de aprovecharse de la notación vectorial, es decir, de los vectores y las matrices, para poderlo incorporar en la programación de manera sencilla. Entonces, para hacer esto, uno introduce un vector i, que se llama vector de la variable target, que está compuesto por todas las observaciones de la variable target. Es decir, todas las observaciones que corresponden a la variable target. Es decir, sería i1 hasta i2, etcétera, etcétera, hasta in. Son todas las observaciones, es decir, toda la columna completa correspondiente acá la voy a tomar en forma vectorial, en forma de un vector. Hagámoslo bien, escribamos acá con una... Entonces, adicionalmente, tenemos toda esta cantidad de variables que tengo del lado acá, de todas estas variables en principio, las voy a llamar como X. Bien, X, como si fuese una matriz de observaciones que tiene n filas multiplicado por p columnas. ¿Ok? Entonces, ¿quién es X? Esta matriz que está acá se llama la matriz que está compuesta por todas las observaciones de las variables predictoras. Es decir, todos los números, toda la tabla que tenemos la concentramos en X. Yo digo que estas dos informaciones, eso es lo que tenemos en la práctica. En la práctica esos son nuestros inputs. Tenemos el valor de las variables target y tenemos la información de las variables predictoras. ¿Ok? Entonces, adicionalmente yo puedo reescribir este modelo. Vamos a reescribir este modelo de mejor manera, básicamente. Es decir, de este lado voy a escribirlo vectorialmente. Voy a escribirlo de forma vectorial. Es decir, en vez de escribir para cada uno de los componentes y voy a escribirlo como el vector de un lado, va a ser igual a ¿quién? Al producto de la matriz X. Perdón, antes que nada, antes de hacer esto quiero aclarar un pequeñito detalle. Vamos a aclarar una cosa antes de hacer el modelo vectorial, para que se entienda más. Observen que acá, en este modelo, cada una de las betas tiene acompañada una variable predictora. Bien, una X, una de estas X o alguna de estas columnas de las variables predictoras, alguna de estas que están acá. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a escribir un poquito más. Un segundo, vamos a... Listo. Ok, entonces, la única que no tiene acompañada ninguna variable es justamente el intercepto. No está acompañada con ninguna variable en particular. Entonces vamos a inventar una variable que la acompañe. Esa variable vamos a denominarla con un 1. Básicamente porque está multiplicada por un 1. Es decir, este 1 que está acá, básicamente podemos construir un vector que esté construido por puros 1, en principio. Porque si ustedes se fijan, lo que está aquí, cada una de estas variables, son básicamente lo que está dentro de esta tabla que tenemos a tabla de observación. ¿Qué tal si agreguemos una variable ficticia que se llama la variable 1? Voy a agregar una variable que se llama una variable 1 acá, que siempre va a tomar valor 1. Entonces, siempre sus valores van a ser 1, 1, 1, etc. ¿Por qué hago eso? Para poderle agregar a nuestra fórmula, agregarle la variable esta que no tiene ninguna observación, o que sus observaciones son siempre iguales a 1. Esa es la observación. Entonces, básicamente ahora voy a construirme, en vez de tener una matriz que tiene n filas por p columnas, voy a construir la misma matriz que teníamos antes, pero la voy a renombrar incluso con el mismo nombre para no exagerar con el número de notación. Pero ahora, básicamente, no sé, pongámosle un asterisco acá para saber que básicamente va a ser nuestra misma matriz a la cual le vamos a agregar, a la que le vamos a agregar un 1 adicionalmente.
Y eso me permite entonces generar una nueva matriz que en vez de ser P, tendría que tener ahora P más 1 variables, para englobar todo nuestro conocimiento, todo nuestro modelo en una única matriz. Porque repito, esta matriz que está acá, la matriz de observaciones, no contempla la existencia de un intercepto. Entonces le agregamos puros 1 a donde está el intercepto, ese que está acá, y pensamos como que existe una variable que siempre va a tener valores 1 siempre, todo el tiempo. Eso me permite entonces englobar el sistema. Perdón, parece que el sistema ya se... A propósito de hablando de sistemas, un segundito, ahora lo voy a rescatar nuevamente. No sé si, ahora sí. ¿Se ve o no se ve la imagen? Un segundo. Me dicen si se está viendo la pantalla o no. Sí se ve, profe. Ya, ok. Es que pasa que se congela en ocasiones y voy a tener que reiniciar la pizarra. Gracias por la información. Entonces, repito, nuestro conocimiento siempre viene dado por esta tabla y ahora lo voy a agregar puros unos en esta dirección. Puros unos. Voy a escribirlo mejor en blanco para que se vea mejor que el azul, ¿no? Entonces, me lo voy a agregar puros unos acá. Entonces, básicamente, nuestro modelo que está aquí, este modelo, lo voy a escribir usando esta fórmula. De este lado voy a tener un vector. De este lado voy a tener esta nueva matriz que tiene un asterisco, pero se lo voy a desaparecer acá, digamos, multiplicado por beta, más el error. ¿Donde beta quién es? Beta es el conjunto partiendo con beta 0 hasta beta p. Es decir, es un vector que tiene p más 1 filas multiplicado por una columna. ¿Por qué p más 1? Porque ahora este de acá tiene n filas multiplicado por p más 1 porque le agregué una columna de puros 1. Y eso me permitió introducir dentro del vector beta el intercepto también para generar una fórmula adecuada en particular. Repito, entonces, ¿quién es esa i? Esa i es este vector. ¿Quién es esa x? Es justamente la x que tiene un 1 y nuestra tabla de datos completa. ¿Quién es esta E? Básicamente es el error cometido en cada una de las partes. Entonces, nuevamente se congeló la pantalla. Un segundo. Espero que esto no sea siempre lo mismo. A ver si lo logro hacer ahora de nuevo. Ya, esto. Parece que se congela y se queda pegada lo que uno escribe. Bien, entonces, nuevamente, esta es una forma, digamos, compacta, una forma compacta de escribir el mismo modelo que teníamos arriba, pero ahora usando vectores. Estoy teniendo voy a tener harto problema en general, digamos. ¿Por qué? Porque se queda pegada la imagen, no puedo mover la imagen. No sé por qué, no quiere absolutamente nada. Si Voy a no, abrir profe, igual puede reiniciar y lo esperamos. Si no, no ya. creo que se demore tanto reiniciando. No sé si reinicie el problema, o tendría que reiniciar el computador completo y no va a ser muy lento. Entonces no importa. Veamos que si lo puedo usar una nueva pantalla y probablemente la pantalla esté consumiendo demasiada memoria. Espérense un segundito, voy a usar una pizarra nueva. Usamos una pizarra nueva. Ok, vamos a cerrar acá, colocar una vista y tengo mi pizarra nueva. Ya, listo. Entonces, a ver si efectivamente aquí mejora un poquito la cosa. Ok, tengo i que se puede escribir como esto multiplicado por esto más esto. ¿Dónde está i? Va a ser igual a Profe, i1. no estamos viendo nada. Ah, no se me nada. Perdón. Gracias. Gracias por recordármelo. Sí, me entusiasmo y no... Ya, ahora sí me imagino. Ahí sí. Sí, ok. Repito, en una pantalla nueva que limpié, borré, como que borré porque se consume demasiada memoria, tengo la impresión. Y aquí tengo ahora entonces mi modelo. El modelo está construido de esta manera, donde aquí reemplazo qué es cada una de estas cosas. Está la IN, ¿ok? Me dice que beta es igual a beta 0, beta 1 hasta beta P. ¿Quién es E? Es el vector de errores, desde E1 hasta EN. Y X, entonces, es una matriz que tiene esa X grande o esa X rara. ¿Ok? Esa X rara.
Así, es una matriz que tiene n filas por p más 1 columnas. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos. Entonces, todo nuestro modelo se reduce a una cosa simple de forma escrita vectorialmente, hablando. O sea, está todo concentrado en una fórmula que ahora es mucho más sencilla de trabajar usando álgebra lineal en particular. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere hacer? A esto que está acá, uno lo llamamos como nuestro vector de estimado, es lo que yo quiero estimar. Y por esto no lo podría escribir como i, lo puedo estimar con un cierto valor construido de esta manera, más un cierto error. Eso es lo que uno hace. Entonces, si yo paso esto del lado allá, yo tengo que i menos i es lo que es igual a e, y es lo que yo quisiera minimizar. Yo quiero minimizar esto, pero en la práctica uno no minimiza la diferencia, lo que minimiza son los cuadrados en particular. Entonces uno tiene que construirse algo como esto, tiene que construirse e transpuesta multiplicada por e. Y esto en vectores, cuando uno utiliza vectores, esto justamente, ¿qué es lo que es? Es exactamente la suma de los cuadrados de cada una de los errores, etcétera, 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 hasta n al cuadrado. Entonces eso es lo que uno quiere minimizar. Entonces todo el problema consiste en hallar el mínimo, o sea, el mínimo de o sea, de E transpuesta, pero ¿con respecto a qué? Con respecto a los parámetros beta. Es decir, yo necesito encontrar los parámetros beta tal que se minimice esta expresión. Y recuerden que minimizar esta expresión en general consiste en tomar o sea, disculpen, tomar el mínimo de esta expresión que está acá. El mínimo con respecto a beta de i menos transpuesta multiplicado por i menos esto. ¿Dónde saqué esto último? Bueno, de la fórmula, simplemente despejé quién es e. Entonces yo quiero hallar el mínimo de esta función, y en principio esto es una función que va a depender únicamente de cuál es la única cosa que no conozco acá. Lo único que no conozco es beta. No conozco los coeficientes. ¿Por qué no lo conozco? Porque la y yo la conozco, viene de la tabla. La x yo la conozco, o sea, esa x grande, son todas nuestra tabla Excel o nuestra tabla. Por lo tanto, la única cosa que no conozco acá, la única incógnita son los betas. Y por lo tanto, yo voy a hallar los betas tratando de minimizar esta función. La única diferencia con respecto a lo que hicimos con una variable es que ahora tengo una ecuación vectorial. Ahora son vectores y matrices los que están involucrados. Y justamente voy a llamar a una función de beta al producto de quién? De esta i menos beta transpuesta multiplicado por i menos esto. Desarrollando esto, ustedes recuerdan que la transpuesta de una resta o suma es la transpuesta de cada una de ellas, digamos. Entonces me queda como i transpuesta menos... La transpuesta de esto es justamente darle vuelta. Se le da vuelta, coloca como b transpuesta por x transpuesta. Bien, y todo eso está multiplicado por i menos x por beta. ¿Okay? Recuerden que todo eso que está ahí son vectores. En principio, por eso tengo que ocupar transpuesta y cosas por el estilo, y las multiplicaciones no son conmutativas, por lo tanto tengo que cuidarme bastante de hacer la multiplicación. ¿Okay? Entonces tengo que multiplicar, por ejemplo, voy a multiplicar cada término con cada término. Multiplico este con este, entonces me va a quedar i transpuesta multiplicado por i. ¿Okay? Multipliqué este con este, después me queda menos i transpuesta multiplicado por x beta. ¿Ok? Y menos beta transpuesta multiplicado por x transpuesta multiplicado por i más beta transpuesta por x transpuesta por x por beta. Lo que hice fue hacer la multiplicación. ¿Ok? Y ahora hacemos lo que se hace cuando uno quiere hallar un mínimo, o básicamente un extremo, no cuando hay un mínimo, sino cuando quiere hallar un extremo. ¿Qué es lo que hace una derivada con respecto al parámetro beta? Pero hay que cuidarse con esta derivada. Eso no es una derivada común y silvestre, es una derivada vectorial. Es decir, ¿qué significa una derivada vectorial? Que yo tengo que esta derivada está indicando que voy a derivar con respecto a beta 1, o sea, beta 0, beta 1. Esto es lo que indica de una forma compacta que estoy derivando respecto a todos los betas que existen. Entonces, esa es una idea interesante para poder resolver. Y para poder resolver esto, algunas propiedades que pueden ver ustedes en la presentación. Ahí ustedes pueden bajarse la presentación y pueden ver las propiedades. Algunas propiedades de las derivadas vectoriales. Son 3 o 4 nada más, o 2. En principio son 3 las que voy a ocupar. Pero sabiendo estas propiedades, puedes hacer cualquier derivada vectorial como si fuese una derivada corriente, ¿no? Entonces, me hago un salto un momentito para ver las propiedades que voy a ocupar. Propiedades de las derivadas. En particular, si yo voy a derivar
con respecto a x, donde x es un vector, y yo tengo a transpuesta multiplicada por x, donde a es un vector que tiene la forma a1 hasta ap, y la x es un vector que tiene la forma de x1 hasta xp, entonces, ¿cómo se hace una derivada de este tipo? Esto es una multiplicación. Recuerden que esto es una multiplicación. Bueno, este resultado va a ser igual a a. Si se fijan, es muy parecido a la derivada de un número multiplicado por una variable. Es decir, si yo hago la derivada de 3 por x, el resultado es 3, ¿no? Aquí, si yo tengo, la diferencia es que yo tengo que tener el vector transpuesto arriba para poder hacer la multiplicación. Repito, ¿qué significa este numerito que está aquí arriba? A transpuesta por x. ¿Qué significa eso? Es tomar este vector y transponerlo. Sería a1 hasta ap multiplicado por el vector x1 hasta xp. Si yo hago la multiplicación, multiplicando matricialmente, esto es lo mismo que decir a1, x1, más a2, x2, más etcétera, etcétera, a p, xp. ¿Okay? Eso es lo que significa esto de manera, digamos, simple, de manera fácil de hacer. Entonces, ¿qué es lo que... Cuando uno hace la derivada respecto a esta x, significa que debo derivar con respecto... Toda esta expresión significa, para que se entienda, derivar con respecto a x algo, significa en la práctica derivar cada uno de ellos por respecto a x1, ese algo con respecto a x1, derivar ese algo con respecto a x2, y así sucesivamente derivar ese algo respecto a xp. Por lo tanto, el resultado de derivar por un vector va a dar otro vector más. Eso es lo que significa que cada uno de la función va a ser derivada por los componentes del vector. Si yo voy a derivar cada una de estas con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a x3, siempre los resultados van a ser a1, a2, a3, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el resultado va a ser a. Entonces, primera propiedad que hay que saber si es esta. Ni siquiera les digo que la demuestren, solamente la tengan en cuenta para poder hacer derivadas vectoriales de manera fácil. Eso es muy, digamos, no sé si en el curso lo vamos a utilizar muchísimo, pero cuando uno trabaja en el análisis de datos, uno por lo general quiere tener las cosas compactas en forma vectorial para poder resolver rápidamente y no tener que hacer, por ejemplo, hacer ciclos para hacer sumatorias o por el estilo. Entonces lo que hay que hacer es vectorizar todas las fórmulas y cuando uno trabaja con Big Data, por ejemplo, no, lo que necesita es que sus fórmulas estén empaquetadas en forma vectorialmente. ¿Por qué? Porque ya hay unas rutinas muy optimizadas para los vectores y matrices. Por lo tanto, esto es interesante para alguien que quiera seguir trabajando en el tema de datos, adicionalmente. Para nosotros va a ser interesante para poder resolver un problema ahora, pero cualquiera que quiera trabajar tiene que trabajar en la parte de datos y quiera hacer algo nuevo, tiene que trabajar con esta compactificación de la data en forma vectorial. Repito ahí, termino con este pequeño desvío de la clase, es simplemente que necesito vectorizar, así es la palabra, vectorizar mis códigos. ¿Por qué? Porque mis códigos, cada vez que un código utiliza un ciclo for o un ciclo while o una condicional if, mi código se vuelve sumamente lento. Es increíble, a pesar de que las computadoras son mucho más rápidos, los códigos que tienen un ciclo son sumamente lentos. Y en la práctica uno trata de evitar los códigos de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vectorizar los datos. Entonces, lo que estoy indicando es que qué propiedad hay que ver. Si yo tengo una multiplicación como esta de forma vectorial, la derivada es esta. La otra propiedad que quiero aclarar es que si yo tengo una derivada con respecto a x de una combinación de x transpuesta con una matriz multiplicada con x, el resultado va a ser 2 veces ax. Este es el análogo de la derivada de x al cuadrado, de a por x al cuadrado, por ejemplo. Si ustedes derivan, por ejemplo, no sé, 3x al cuadrado, ¿qué es lo que quedaría? O simplemente si en vez de 3 es una constante cualquiera. Es decir, si yo tomo una constante cualquiera y la derivo respecto a x, el resultado va a ser simplemente 2 veces a x, ¿no? Ya, esto en forma vectorial se escribe así, ¿ok? Se escribe de esta manera como está ahí, ¿no? Bien, eso es lo que tendríamos un segundo. Qué cosa más al tiro. De nuevo vamos a... La 2. Ya, ok. Bien, entonces repito, si yo quiero hacer la derivada de esta expresión me va a quedar, esta es la segunda propiedad que yo quiero hacer. Y la tercera y última propiedad que yo voy a ocupar de las derivadas vectoriales es que si yo tengo la segunda derivada de eso mismo, de x transpuesta por a por x,
dividido, o sea, dividido no, derivado con, con la segunda derivada, entonces la respuesta es igual a 2 veces A. Es como derivar 2 veces. Entonces, esta es la tercera propiedad y última que voy a necesitar para hacer las derivadas vectoriales. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber de derivadas vectoriales? La propiedad 1, la propiedad 2 y la propiedad 3, y con eso casi resuelvo en la mayoría de todos los problemas que requiero. No sé si esto lo hicieron en optimización. En optimización también uno tiende a trabajar con vectorizar y trabajar los problemas de funciones convexas, qué sé yo, para hallar máximos y mínimos. Necesitas trabajar con funciones de tipo cuadrática, o sea, lo que se llaman las formas cuadráticas, que es esto. Entonces uno que minimiza justamente eso en general. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Se va entendiendo? Que hasta ahora lo único que he dicho es que hay que recordar tres cosas en particular. Es decir, hay que... Un segundo. Hemos estado con problemas serios de... Problemas serios. Ya. Yo lo que voy a hacer en este momento ahora es cancelar un poquito la imagen mía, la voy a apagar un momentito y voy a ver si con eso mejora. Ustedes siguen ahí y yo estoy atento a cualquier duda que me planteen. Entonces vamos a tomar y cancelar la imagen por el momento, a ver si con esto mejora el desarrollo. Ok, bien, listo. Entonces apliquemos estas fórmulas que ya tenemos, que son las propiedades, a nuestro problema que está arriba. Yo voy a derivar toda esta expresión respecto a beta, pero si se fijan, el primer término no depende de beta. Como no depende de término de beta, sería 0. Acá yo estoy derivando con respecto a beta, pero primero antes de derivar voy a ver qué pasa con este término y este término, para poder si lo puedo juntar o no. Recuerden que son matrices y por lo tanto tengo que ser cuidadoso en trabajar. Por ejemplo, yo sé que I es un vector que tiene la forma de n por 1, ¿sí? Por lo tanto, I transpuesta tendría la fórmula de 1 por n, ¿no? Porque está transpuesta. Recuerden qué cosa es X. X tiene una dimensionalidad de ¿cuánto? De n por p más 1, ¿no? Mientras que beta es un vector que tiene p más 1 multiplicado por 1. Por lo tanto, si yo multiplico estas tres cosas, la n esta se cancela con esta n, este p más 1 se cancela con el p más 1, y esto básicamente queda como un número. En principio, todo esto nos va a dar un número, no es un vector en principio. Y como es un número, yo puedo calcularle la transpuesta a un número. Recuerden que la transpuesta a un número es lo mismo que el número, o sea, la transpuesta de un número. Entonces, yo tengo la expresión esta expresión y transpuesta por x por beta, y voy a transponerla, la voy a hacer una transposición sin que esto cambie para nada, porque todo lo que está dentro realmente es un número. Entonces, ¿cómo se hace la transpuesta de una multiplicación de tres cosas? Recuerden que esto es como este pasa adelante, este pasa para el lado allá y todo tiene transpuesta. Es decir, el resultado de esto va a ser igual a beta transpuesta, x transpuesta, y. No sé si se entendió. ¿Qué propiedad utilicé? Que A por B por C transpuesta es igual a C transpuesta, B transpuesta, A transpuesta. Y eso ustedes pueden comprobarlo de álgebra lineal, cómo se hacen las transpuestas. ¿Ok? Entonces, si se fijan, el resultado de transponer el vector da exactamente el mismo resultado que está acá. Por lo tanto, este número y este número en realidad son iguales. Por lo tanto, yo puedo reducir esto de mejor manera. Puedo hacer, antes de hacer la derivada, para no tener que hacer más derivada de la que necesito, voy a escribir que f en beta va a ser igual, en forma más simplificada, a it por i menos 2 veces beta transpuesta x transpuesta y más beta transpuesta x transpuesta x beta. Y eso es el resultado. Y ahora voy a tomar la derivada con respecto a beta de toda esta expresión que está acá. La derivada con respecto a beta. ¿Bien? Voy a escribir un asterisco acá para seguir aquí debajo porque ya escribí mucho. Vamos a ver si lo podemos hacer directamente en el espacio que me queda. Vamos a seguir acá en particular. Entonces, si yo derivo respecto a beta, repito, este término se hace 0 porque no depende de beta. Este sería beta transpuesta multiplicada por algo que no depende de beta. Entonces tengo que ocupar la propiedad número 1, ¿no? Entonces, este A hace el rol de beta transpuesta multiplicada por X, si yo, o básicamente si yo derivo con respecto a A, entonces me va a quedar simplemente X transpuesta Y.
Entonces, hasta ahora me va a quedar, usando la propiedad número 1, me va quedando hasta ahora menos 2 veces X transpuesta multiplicado por Y. Eso es lo que da esta derivada. Y acá tengo como nuevamente, como si esto fuese mi matriz A, en esta fórmula, este fuese mi matriz A, y por este lado tengo B transpuesta y por este lado tengo beta transpuesta. Entonces, básicamente es la misma fórmula y me va a quedar 2 veces A X, es decir, aquí tendría que escribir 2 veces ¿quién? A, para mí es A, es X transpuesta por X, que eso es una matriz, multiplicada por beta. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Y esa es la expresión que tengo. ¿Ok? No sé, entonces, ocupando las propiedades que acabo de escribir de vectores 1, 2, 3, entonces yo puedo seguir trabajando con esto. Fíjense que ahora yo puedo cancelar ahora todo, dividirlo por 2, porque está todo igualado a 0, y pasar de un término, yo lo que necesito es encontrar una fórmula para beta a partir de acá. Entonces, escribo acá, y voy a escribir acá en este asterisco el resultado que viene desde esta fórmula acá. Voy a salir de aquí para acá. Entonces, a partir de acá deduzco lo siguiente. De la fórmula asterisco deduzco, pasando del lado de allá, que tiene signo menos, del lado derecho, y eliminando el 2, me va a quedar entonces que X transpuesta por X multiplicado por beta tiene que ser igual a 2 veces X transpuesta multiplicada por Y. El 2, recuerden que lo habíamos eliminado. Entonces, elimino el 2 que no... ¿Por qué? Porque lo simplifiqué. Entonces, a partir de acá puedo hacer lo siguiente. Puedo despejar beta. Haciendo que esto es una matriz que yo puedo pasar del lado allá invirtiendo esto. Por lo tanto, puedo decir que beta es igual a X transpuesta por X a la menos 1 multiplicado por X transpuesta multiplicado por Y. Y justo ahora tengo una fórmula donde yo puedo despejar beta. Beta ya está listo, en principio. Entonces, ¿por qué yo digo que beta está listo? Porque la Y la conozco de la tabla y las X yo las conozco de la tabla. Por lo tanto, puede verse pesado la fórmula, pero la fórmula está completamente definida. Yo puedo calcular esto usando R, la inversa de la matriz de X transpuesta por X. No es un problema relativamente difícil. Solo tengo que usar los algoritmos que tiene R para resolverlo, y con eso me permitiría hallar beta. ¿Y qué hace ese beta? Beta minimiza esta función. ¿Cómo yo estoy seguro de que ha minimizado la función o no? Bueno, tendría que tomar la segunda derivada, y que se llama el jacobiano, disculpen, este es el jacobiano. Ahora voy a hacer el hessiano. El hessiano se toma tomando la segunda derivada de mi función. Como es vectorial, tendría que ser, perdón, no es la X, es una costumbre de escribir siempre X acá. Ahora las variables son beta, y aquí debo derivar respecto a beta transpuesta. Entonces tengo que hacer esa derivada, o sea, tengo que volver a derivar esta expresión nuevamente. Entonces, al yo derivar con respecto a beta, me doy cuenta de que este término no está. ¿Por qué? Porque no depende de beta, y solo me va a quedar este término que está acá. Entonces, al yo derivar respecto a beta, me va a quedar, simplemente observen que al yo derivar respecto a beta, me va a quedar lo que es constante respecto a beta, que es X transpuesta por X. Entonces me va a quedar, el resultado va a ser igual, o, visto de otra manera, usando la propiedad número 3 que habíamos escrito arriba. ¿Dónde está la propiedad en particular? Esta propiedad, la propiedad número 2, esta, me queda 2 veces igual a X, pero si calculo nuevamente la derivada, me queda 2 veces lo que acompaña a la variable, que en este caso sería beta. Entonces me queda 2 veces la variable que lo que acompaña sería X transpuesta por X. Ahora, porque esto en principio, ¿qué significa? Cada vez que yo hago una combinación X transpuesta por X, es la suma de los cuadrados de los componentes que están acá. Porque esto es lo que significa, a lo mismo que hicimos, recuerden cómo hicimos acá, E transpuesta por E es la suma de los cuadrados. Aquí esto tiene que ser necesariamente mayor que 0. ¿Por qué tiene que ser mayor que 0? Porque aquí estoy sumando puros números que son los cuadrados de nuestras variables. Cuando yo multiplico X transpuesta por X, lo que se obtienen son puros cuadrados. Como el determinante, disculpe, como la segunda derivada es mayor que 0, entonces yo puedo usar la regla de la segunda derivada para demostrar que ese beta que acabo de encontrar realmente es un mínimo. Ustedes recuerden que si la segunda derivada era menor que 0, tengo un máximo. Si la segunda derivada era mayor que 0, entonces tenía un mínimo. Y si era igual a 0, no tenía información. Esas son las reglas de la segunda derivada. Pero aquí descubro que es mayor que 0, por lo tanto beta me va a garantizar de que lo que acabo de encontrar es un mínimo. Entonces tengo una fórmula, no sé cómo llamarle, como la fórmula más importante. En este caso era la fórmula 4 de todas las que hemos escrito. Entonces es la fórmula que me permite hallar beta. Recuerden que nuestro problema inicial era Y es igual a
beta más E. Y resolvimos encontrando beta. ¿Cómo lo encontramos? Así. Toda esta magnitud que está acá es nuestro valor estimado. Por lo tanto, el valor estimado es igual ¿a quién? Al valor que acabo de encontrar, que es simplemente X por beta. O de otra forma escrito, usando la fórmula que acabamos de encontrar, sería esta multiplicado por beta. ¿Quién es beta? Toda esta cosa que está ahí. Sería X transpuesta por X a la menos 1 multiplicada por X transpuesta multiplicada por Y. Entonces se ve horrible, pero esta es la fórmula que me permite hallar los valores estimados de Y. Y además tiene una gracia que es muy compacta. Es una fórmula que tiene puras matrices. Y esas matrices yo las puedo trabajar muy bien con un software. Lo bueno es que no tengo que calcular la mano, porque si la mano es una cosa horrible. Pero en cuanto a que si tengo software, yo puedo multiplicar las matrices de una forma muy bien. Ahora, observen un poquito la interpretación que uno le da a esto. Y en principio es lo siguiente. Yo a todo esto que está acá en la práctica o en la jerga le llaman una letra P que viene del nombre de que es lo que se llama un proyector. Es decir, el valor estimado se puede calcular proyectando el valor que yo tengo, el valor target. Es decir, si yo tengo el valor target, las observaciones del valor target, para hallar el valor estimado de mi modelo, simplemente le aplico el operador P, que es un operador proyector que se le dice. Este es lo que uno tiene en principio en la práctica. Ese es el operador que vamos digamos, a programar. Este es lo que vamos a programar y vamos a simplemente aplicarle P a nuestra última fila, a nuestra última columna, que es la variable target, para poder hallar los estimados. Básicamente, ¿qué es lo que hace esto? No sé, intuitivamente, ¿qué es lo que uno tiene? Uno hace más o menos el dibujo. Imagínense que este dibujo. Imagínense que este es un vector real. Ese es el vector que uno quisiera. Recuerden que Y es un vector. Y es el vector target, que está compuesto por todas nuestras targets en particular. Lo que queremos hacer es lo siguiente. Nosotros no sabemos todo lo que se necesita sobre Y, solo sabemos una parte, que es la parte que nos pueden decir nuestros predictores. Es decir, nosotros conocemos la proyección Y estimado. Es decir, en principio nosotros, digamos de alguna forma, acá viven todos nuestras X, X1, X2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que mi problema, esto es una intuición, más que nada es una visualización del problema que queremos resolver. Entonces, nuestro espacio es el espacio de conocimiento que tenemos. El espacio de conocimiento que tenemos está formado por todas estas variables. Esta variable es una variable que queremos predecir. Por ejemplo, queremos predecir, no sé, las notas que van a sacar los alumnos de acuerdo a qué cosa. A lo que sabemos, que es cuánto estudiaron, digamos, cuántas horas de estudio tienen, cuánta, qué sé yo, materia han estudiado en la semana, cuántas horas de descanso tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son nuestras variables predictoras. Yo quiero predecir qué cosa, algo que no está contenido realmente en mi plano de conocimiento, pero lo mejor que puedo hacer es hacer un estimado. Y para eso tengo que proyectar. Esa proyección la hace el vector P. Entonces, ese operador P. Ese operador P proyecta I sobre mi espacio de conocimiento y ese espacio de conocimiento me va a dar un estimado de valor, pero no necesariamente es el real. Y este pedacito que está acá, que es la diferencia, es justamente el error que tengo. Ese error se puede simplemente tomar el valor de I y restarle el valor del estimado, es decir, sería I menos P veces I. Y por lo tanto, el residuo, este residuo se puede calcular usando, ¿qué cosa? Usando 1 menos P multiplicado por I. Y con eso determino el residuo, es decir, cuánto me voy a equivocar. O sea, este vector que está acá es simplemente la diferencia que hay entre este vector y ese vector usando líneas vectoriales. Entonces, como repito, estamos trabajando con vectores, intuitivamente yo puedo calcular el residuo tomando 1 menos P multiplicado por I, eso me va a dar los residuos en particular. Entonces tengo una fórmula para calcular residuos. No sé si me van comprendiendo, pero ahora va esto a tener un sentido cuando lo hagamos en RStudio. Entonces, por favor, hagamos todas estas fórmulas que hemos hecho, tratemos de llevarla ahora a programación con RStudio. Voy ahora a poner esto acá y en RStudio, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienen que entrar, por ejemplo, a Canvas. Perdón, ¿dónde está? Estoy tratando de entrar a Canvas. En módulos,
En módulos ustedes tienen que copiar ahora el siguiente código, el código que corresponde a el ejemplo 7 que dice regresión from scratch. Yo les contaba la vez pasada que from scratch es una expresión en inglés que significa desde cero. Es decir, vamos a tratar de hacer la regresión desde cero. Es decir, partiendo de que solamente tengo una tabla de números, nada más. Tengo una tabla de números con variables predictoras y una tabla de números con variables target. Y ese es todo nuestro conocimiento. Y vamos a tratar de hacer un estimado de las variables target, es decir, proyectar mi variable target a un espacio de conocimiento dado por mi tabla de observaciones. No sé si se entiende la jerga, como es la forma de hablar. Entonces, ese es el tema. Yo tengo un conocimiento con predictores y quiero saber efectivamente cuán bueno va a ser mi predicción. Y ya tengo una serie de fórmulas que me permiten ahora calcular o sea, hacer mi predicción. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con este ejercicio. Haciéndolo from scratch, es decir, desde cero. ¿Ok? Entonces, me dicen cuando estén listos habiendo copiado esto y pegado en RStudio para poder explicar rápidamente de qué se trata cómo aplicar todas estas fórmulas medias, digamos, complicadas, entre comillas, en nuestro estudio. Entonces voy a ir a RStudio. Ya, RStudio. Entonces el ejemplo es... Profe, ¿Sí? Dale nomás. ¿puedes subir el OneNote después? OneNote que lo suba. Ok, está bien. Sí, Gracias. el problema de OneNote tiene un problemita en principio. El problema es que pesa muchísimo. Es decir, cuando uno escribe, ya me di cuenta, cuando intenté salvarlo un PDF, me salía como 100 megas el PDF. Entonces, lo voy a tratar de hacer, a ver qué puedo hacer para mejorar la dimensionalidad del PDF. Y por eso es que no lo subo, no es porque no quiera, yo puedo subirlo en principio. Pero, ustedes tienen la misma presentación. Yo aquí lo que hice fue tratar de explicarlo a mano, como una pizarra, pero la presentación está en PDF, no exactamente lo que escribí, pero está exactamente los pasos, está hecho por pasos. No sé si voy a mostrarle un momentito que esa presentación la tienen. A ver dónde está. Un segundito a ver si la Profe, tienen. igual se puede subir el link del OneNote también. Como Ok. compartir su ¿Y link. cómo lo hago? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo hago el link? ¿Se entiende? A lo que aparece, por ejemplo, al ¿Cómo? Drive. Sí. Al Drive, eso se guarda en el Drive y yo lo puedo el link. Ok, voy a hacerlo entonces. Pero repito, acá ustedes tienen un documento PDF que se llama regresión lineal PDF. Y ese documento tiene lo mismo que escribí ahora, incluso más ordenado. Es decir, si ustedes entran, por ejemplo, voy a entrar a OneNote nuevamente, pero solamente para mostrarles un segundo dónde estoy. No estoy, parece que lo eliminé en OneNote, o se eliminó. Ya, un momentito. Ya, un segundo. No sé si está viendo OneNote acá. Ya, OneNote. Entonces, yo tengo este OneNote que lo puedo hacer, pero si ustedes se fijan, lo tengo acá, regresión lineal. Ya, estoy en regresión lineal. Acá está la presentación completa que yo estoy haciendo. Esto es lo que está arriba. No sé si eso le explica también mejor. Donde yo aquí escribo aquí incluso le hago la demostración de las tres propiedades que yo voy a ocupar. Aquí consideramos la función f de beta igual a esto. Hago la multiplicación, hago las derivaciones y calculo el valor de beta, que es donde está la solución. Y aquí demuestro que la segunda derivada va a ser mayor que 0. Aquí introduzco el valor de p, ¿no? Que es lo que estábamos haciendo, y acá explico de alguna manera lo mismo que acabo de escribir. Entonces, probablemente esto les sirva más que el OneNote, que igual le pongo el link, no hay problema, pero esto es lo que está escrito de manera resumida acá también, y también ordenada con todos los detalles. Lo que no están todas las derivadas y todos los pasos, pero eso lo puedo incluir dentro del link si lo quieren bajar. Entonces, en este momento lo que hay que hacer es ir a RStudio. En RStudio pegar el ejemplo y me comprometo a dejar el link para que lo bajen directamente del Drive, porque realmente son como 100 megas el PDF, no es una cosa sencilla. Quería subirlo a Canvas, pero no es tan simple. Okay, entonces, vamos entonces a trabajar con estas fórmulas que son como aparentemente medias raras, pero no son para nada difíciles en particular, ¿sí? Bien, entonces, partimos con lo siguiente. Vamos a tomar un ejemplo que quiero resolver, una data, en principio, que quiero resolver desde cero.
Es decir, ahora voy a introducir mi data. Para poder introducir mi data voy a usar una data que ya existe, que está contenida en una librería que se llama más. Entonces, si no la tienen, la librería más, entonces tienen que instalarla. Por favor, install package más, con mayúscula como está ahí y con apóstrofe. Y me dicen cuando esté listo. Mientras ustedes están haciendo eso, yo les explico de qué se trata la data. O sea, ustedes van ahora instalando más, si es que no lo tienen. De más, de la librería más, yo no voy a ocupar absolutamente nada. Solo lo único que voy a ocupar es la data que se llama Boston, que viene incorporada dentro de la librería. Entonces, esa librería Data Boston es una de las... Boston es una de los... Vamos a explicar, esa data es una de las que se usa como típica para explicar muchas cosas de análisis de datos. Incluso cuando uno descubre un método nuevo, por alguna razón hace cualquier cosa nueva, lo tiene que probar con datos que son como patrones, digamos, en toda, y una de estos datos patrones o datas que hay, donde hay que probar si tu método funciona mejor o no, son la data de Boston. Ese es uno de los datos. Le explico qué significa esta data de Boston mientras usted, repito, me dicen cuando ya estén listos con el más, cuando ya lo tengan instalado en particular. Ahí me dicen. Ok, bien. Como esa data viene incorporada en más, también yo tengo la opción de tener una ayuda, ¿sí? Yo tengo una ayuda escribiendo help con nombre Boston, entre apóstrofe. Y esa ayuda significa que ahora aquí en alguna parte va a aparecer, en esta parte de acá, va a explicarte qué significa cada una de las variables. Por ejemplo, CRIM significa la criminalidad per cápita. ZN es la proporción de residuos, de residential land zona sobre los 25 square feet, es decir, sobre los 25.000 pies cuadrados. Eso es lo que significa la zona. El INDU significa la proporción de no negocios que hay en la ciudad, digamos, proporción of no retail, de no negocios de retail en la zona, en el lugar. Así sucesivamente, RM es el número promedio de rooms, de habitaciones, ¿no? Por cada una de las digamos, de las casas. El age es la proporción de los vecinos, o digamos, de los propietarios de las casas que tienen una edad desde el año 1940. Esto es una data antigua, entre comillas, una data de prueba. Entonces, por lo tanto, tiene unos años ya la data en particular. Bueno, aquí hay una serie, como les repito, y la idea de esta data es tratar de poder predecir el precio de la casa. ¿Qué precio va a tener la casa si yo conozco una serie de valores predictores? Es decir, la variable target acá se llama el median value del valor en miles de dólares. Es decir, el valor medio de las casas que están ocupadas en esta zona de Boston multiplicado por miles de dólares. Eso es lo que uno tiene que predecir. Entonces, ¿cómo uno puede, tomando todas las características que tiene la zona y que tiene la casa en particular, puedo tratar de predecir cuál es su precio? Entonces, alguien se dedicó a reunir una serie de información con respecto a la casa. Entonces, hay una serie de cosas como la edad de los ocupantes de la casa, como el número de piezas que tiene, como, digamos, el número de retails o de negocios que no son de retail en la zona, etcétera, etcétera. E incluso los Yankees tienen esta cosa, que creo que las cosas, como es una data antigua en principio, tienen incluso algo terrible, como que black, que significa el número de la población negra o la proporción de negras que hay en la ciudad. También la tomen como un índice en particular. Y el LS Stack es el Lower Status Population Percent, es decir, ellos tienen un criterio del estatus de los ocupantes, digamos. Si son a veces, es el análogo que tendríamos acá en Chile como si son a veces 1, C3 o D, etcétera, etcétera. Ese es el análogo que tienen acá. La diferencia es que mientras más alto es ese índice, mientras low status es mucho más alto, es al revés, es decir, es como más mala la zona, entre comillas, digamos. Ese es como, entonces, tienen todas esas características para predecir el precio de la casa. ¿Ok? Me dicen cuando estén listos para poder empezar a trabajar con esto. Repito, nuestro objetivo es tenemos un conjunto de variables predictoras que son todas estas, y la última fila, disculpe, la última columna es la columna que yo quiero, que lo voy a usar como target, es la columna que yo quiero predecir. Ese es el target, ese es mi Y, y todo lo demás es mi X. Entonces, eso es lo que tengo, y jugando con eso voy a tratar de usar las mismas fórmulas que acabamos de deducir para resolver el problema.
Ahí me Profesor, dicen, disculpe, ¿sigo? Sí, dale. ¿cuál era el número de ejemplo en Canvas? El 7 creo que era. Dame un segundo. Te digo al tiro. Es Sí, el 7. el El 7 que 7. dice from Ya, scratch. buenísimo. Dice from Buenísimo, scratch. muchas gracias. Ese es el que hay que bajar. Entonces, repito, es un ejemplo de esta data que me demoré explicando porque la voy a ocupar algunas veces más para probar si funciona o no funciona los métodos que vayamos utilizando, ¿no? Entonces, la data Boston la van a encontrar en todo. De hecho, hay una librería que tiene Python que donde Boston es el parte con Boston y empiezan a trabajar con esto. Entonces, es una data muy, muy utilizada. De hecho, casi todos los libros tienen un ejemplo con Boston para poder ilustrar que el método que están explicando funciona. Porque es como una data que todos conocen en el ambiente de datos. Entonces, la voy a ocupar ahora justamente para probar que las fórmulas que hemos estado deduciendo funcionan. Entonces, ese es el tema. Bien, entonces, para poder trabajar con la data, voy a separar mis dos variables. Mi variable target la voy a juntar en i, donde lo que está en i, voy a guardar mi variable target. Entonces, por eso separo de mi data Boston, ¿no? Voy a separar la última, que es el valor medio de la vivienda en miles de dólares, ¿no? Eso es lo que voy a guardar en i. Bien. Entonces lo guardo en i. En i, ¿qué cosa es lo que está guardado en i? La última columna que corresponde a mi variable target. Bien, yo quiero saber el número de columnas de datos. El número de columnas es 14. ¿Qué es 14? P. Cuando yo escribo mi dato, P es el número de variables, es decir, tengo 14 predictores. Ese es mi conjunto de predictores ahora. Son mis X, mis X1, mis X2, mis X3 hasta X14. Entonces ese es mi conjunto. Adicionalmente voy a generar una nueva variable rara, es decir, la primera columna voy a llenarla de 1, de puros 1, precisamente porque voy a construir un modelo donde va a tener un intercepto y el intercepto va a ser una variable como si tuviese un 1. Entonces, puros 1 en la primera columna. Y eso lo genero usando repito el 1 tantas veces como variables, como filas tengo, digamos. En particular, son las filas de i. La longitud de i me va a dar el número, no necesariamente la fila de, básicamente como que escriba en row, el número de filas que tengo en mis datos, que mis datos sean Boston o datos, da lo mismo porque creo que a los datos lo llamé Boston también, datos, me va a dar 506. Por lo tanto, tengo ahora una matriz que tiene 506 observaciones contra 14 variables. Entonces, voy a repetir el 1 506 veces para generar una nueva columna. Entonces, con esto, por supuesto, esto que voy a hacer ahora en las 16, mejor no lo haga, que simplemente mostrar que lo que tengo son 516.1, nada más, ¿no? Que es lo que guardé en la variable in, básicamente, o inicio, no sé, llené de puros 1. Y ahora voy a construirme al conjunto de datos X que tenía. ¿Quién es el conjunto de datos? El conjunto de predictores le voy a pegar los 1. ¿Cómo se hace ese pegado de columnas? Usando lo que se llama cbind. O C viene de columna y bind de pegar, o bind de escrito, ¿no? Bind es de pegar. Entonces, cbind significa que yo voy a pegar a X, le voy a pegar los 1. Eso es lo que es. Entonces, si yo hago head, se dan cuenta que en la primera, perdón, creo que lo hice 2 veces. Perdón. Tiene que ser, voy a nuevamente llamar acá, no llamé a los X, aquí voy a llamar a la X, perdón. Antes de pegar el int me salté este pequeñito detalle, que a la X tengo que quitarle la última, por eso le coloqué un signo menos, la última variable se la quito, es decir, la última columna se la quito porque la última columna corresponde a la variable target. Entonces, eso es lo que hago con ese signo menos. Entonces, calculo. Ahora sí introduzco esto y ahora introduzco esto como debería ser, ¿no? Ok, entonces pasa que lo había hecho 2 veces. Si lo vuelven a hacer 2 veces, vuelve a pegarle in. Entonces voy a tener una nueva columna. Entonces, por favor, cuidado de no repetir 2 veces este comando porque se le va pegando varios 1, mientras si lo vuelves a repetir, vuelve a pegarle 1, tantas veces como quieras. Entonces, ahora sí está bien. Esa es nuestra data, que de aquí a acá, digamos, este pedazo corresponde a mis X y le agregué una columna de puros 1 para poder después considerar el intercepto. ¿Ok? Eso es lo que es el problema. Entonces, ahora yo quiero generar mi fórmula. Fíjense que es relativamente sencillo.
la fórmula que yo voy a colocar acá es la fórmula para los betas, es decir, para encontrar los betas. Y para encontrar los betas, un segundo, voy a cambiar momentito o momentáneamente la fórmula. Los betas están construidos usando, ¿dónde están los betas? Esta es la fórmula para los betas. ¿Sí? Observen que es x transpuesta multiplicado por x elevado a la menos 1 por x transpuesta multiplicado por y. Se ve como horrible, pero lo voy a hacer acá y no es tan horrible cuando uno lo escribe aquí. Y esta es la fórmula que hago. Fíjense que acá la transpuesta se escribe como t de x, ¿no? Transpuesta de x. Y la multiplicación entre dos matrices se escribe usando el signo de porcentaje con un asterisco. La multiplicación no es un asterisco. Si multiplica por un asterisco es una multiplicación numérica. Mientras que la multiplicación matricial en R se escribe entre signos de porcentaje. Entonces, esto completo es la multiplicación matricial. Entonces tengo la transpuesta de la matriz multiplicada por X y a todo eso le tengo que hallar la inversa. En la inversa se escribe usando, medio acuáticamente, un poco acuático esto, pero bueno, solve. Solve significa la inversa de la matriz. Entonces, ¿qué calculé acá? Es la inversa del producto de X transpuesta por X. A eso lo voy a multiplicar por la transpuesta de X y lo voy a multiplicar por Y, que es mi variable target. Es decir, acá en la línea 19 mía, tengo la fórmula para hallar los betas. Y lo hace R, no lo voy a hacer yo, no voy a hacer la multiplicación matricial. ¿Por qué? Porque es una locura, porque ya de partida tengo 506 filas. Entonces ya es una locura hacer una matriz 506. Entonces lo hacemos directamente acá. Entonces eso me va a arrojar los valores de las betas. Automáticamente ya tengo calculado mis betas solamente aplicando esto. Y ustedes se fijan que cuando hago esto, no se demoró absolutamente nada en resolver el problema. De hecho, puedo hacerlo con millones de filas y está tan optimizado el cálculo de la multiplicación matricial y de la inversa que ya no necesito, o sea que realmente es muy útil. No necesito hacer un ciclo, sino tendría que calcular las sumatorias que aparecen en los cálculos de las betas de manera muy terrible, o sea, haciendo ciclos. Entonces, con una sola línea, puedo resolver todos los ciclos que quiera y no me demoré absolutamente nada en calcularlo. ¿Okay? Entonces, muy útil vectorizar la data. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Sí, te escucho. Yo tengo una preguntita, unas líneas más atrás. Ahí donde creó la variable que se llama int, lo que le va a arrojar la función rep es un vector, una lista, ¿qué es? Una repetición, repite el número. ¿Pero lo deja en formato de lista o en formato lo deja en formato de lista, repite un 1, 1. Si ustedes colocan acá, por ejemplo, int, que es lo que decía, lo que va a hacer es una lista de puros 1. Esto es una lista. O sea, no tiene forma matricial, es simplemente una lista. Para R, una lista claro, se escribe como una C, entre dentro escribes lo que vayas a escribir, ¿no? Pero esta repetición es una lista, lo que te va a quedar. Entonces, cuando tú se la pegas después acá, le va a pegar la lista, se le va a pegar dependencia, si tú colocas un C, va a pegarla como columna, la lista, y si tú colocas una R, va a pegarla como fila. Por supuesto que va a protestar porque no vas a tener 506 filas, ¿no? Lo que tienes son 14 filas. Entonces, esto te lo permite hacer porque el número que tiene la X, el número de filas de la X, coincide con el número de la lista. Repito, cuando la pregunta es ¿qué es lo que hace rep? Sí, repite y te genera una lista de lo que tú quieres repetir acá. Tú quieres repetir tantas veces, lo hace con un 1. ¿Se entendió, no? Perfecto, muchas gracias. Ya, entonces, básicamente ya hicimos cbind es muy útil y el rbind también es muy útil porque rbinds o rbinds es básicamente pega las filas, pega así, mientras que cbind lo pega de este lado. Entonces, ese es un comando muy útil porque me permite ir armando o adicionándole cosas a las matrices o justamente a los datos. El data frame también, el cbind funciona muy bien. Donde yo lo convertí en matriz después, se lo convertí en matriz ya esto es una matriz de aquí, ¿no? As matrix, ¿no? Es decir, recuerden que nuestra data no es matricial, nuestra data viene con un esquema de data frames. Entonces, lo que hice fue a los datos le quité la última columna y lo convertí en una matriz. Y después usé cbind y cbind entiende que lo que tienes ahora es una matriz y por eso le pegó como matricialmente el problema. Si no tengo una matriz, por ejemplo, si no hubiese escrito esto A como matriz, no funciona las multiplicaciones matriciales, es decir, deja de funcionar. ¿Por qué? Porque está suponiendo que la X es un data frame.
y no hay multiplicaciones matriciales en los data frames. Esto es lo que se llama programación orientada a objetos. Cada objeto está asociado a un conjunto de funciones y las funciones acá tienen que ser matriciales. Entonces, lo que hay que hacer es convertirlo en matriz primero. Ok, entonces, repito, en esta pequeñita línea tengo ya mis coeficientes de beta calculados. Lo que voy a hacer ahora es como para mejorar, para que no se vean tan feos los betas, lo voy a hacer es simplemente hacer un redondeo con 2 decimales. ¿Para qué? Para imprimirlos. Entonces, al imprimirlo, aquí tengo las impresiones de cada uno de mis betas, ¿no? El valor del intersecto da 36.46, la criminalidad da esto, el ZN da esto, es decir, calculé mis betas en particular. Entonces, voy a comprobar si lo que acabo de calcular está bien o no usando lo que hace R, digamos, usando el comando lm de R. ¿Cómo lo haría con R? Bueno, usa el comando lm. ¿Qué es lo que hace el comando lm? Le escribo mi variable target, coloco la colita de chancho acá y el puntito para decir que estoy tomando todas mis variables, es decir, las 14 variables que están como predictoras las voy a tomar, indicándole también la data que se llama Boston. Y este modelo lo voy a guardar en LM. En LM mod, ese es mi nombre que le puse, ¿no? O el modelo LM. Entonces, esto es lo que hace R, esto es lo que hicimos nosotros. 19 fue lo que hicimos nosotros usando nada, es decir, usando solamente la data. Ahora, el 24 es lo que hace R, es decir, es lo que R hace en particular. Entonces, voy a tomar esto y voy a correr el modelo, ya corrí el modelo se guardó en LM, y voy a sacar del modelo, voy a sacar los coeficientes. Entonces, si yo escribo LM mod, signo de peso, coeficiente, me extraen los coeficientes. El redondeo a 2 para poder comparar lo que hice con la fórmula 19 con lo que hice con la fórmula 26, digamos, con el modelo de R, y quiero comprobar uno con el otro para saber si efectivamente no me equivoqué, para saber si estoy repitiendo lo que hace R correctamente. Entonces, aquí voy a guardar, repito, en LM beta voy a guardar los coeficientes, voy a generar un data frames donde los resultados son mis betas y los resultados del modelo lineal son lo que arroja el modelo lineal de R, y voy a imprimir los resultados para comprobar si me equivoqué o no en la fórmula. Entonces me doy cuenta de que el resultado fue lo que hicimos con la fórmula 19 aquí arriba, y esto es lo que arroja R. Entonces ustedes se dan cuenta que son exactamente los mismos números, es decir, R utilizó básicamente el mismo esquema para calcular los coeficientes. Y por eso es que fue tan rápido el cálculo del modelo lineal, porque básicamente está vectorizado y no hay ningún problema y es exactamente el mismo procedimiento. Ustedes me pueden decir, bueno, es mejor hacer el LM. Sí, es mejor hacer el LM. Yo lo que quería era comprobar que desde cero yo puedo calcular sin ningún problema mi problema. Y además porque en lo próximo que viene hay que entender cómo yo puedo mejorar esto y la mejor fórmula es saber cómo funciona el comando LM, si no, no sabría qué es lo que hay que hacer de nuevo, ¿no? Ok, vamos a seguir un poquitito. ¿Qué otra cosa más puedo calcular en principio? Yo les decía que ahora el segundo punto que a mí me interesa saber es cuán bien hice mi problema. Yo quiero saber ahora cuán bueno es mi modelo. En R, y yo tengo una forma muy sencilla de hacerlo, es hacer un sumario. Hago el sumario de lo que sale y de alguna forma yo puedo explicar el R cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si hacemos eso mismo ahora? No todo, pero por lo menos calculemos cuán bien lo hace las cosas, o sea, cuán bien lo hace nuestra fórmula, así nada, desnuda, sin mucho R. ¿Cómo podríamos comprobar que lo hizo bien? Para hacer eso tenemos que fijarnos en los residuos. Es decir, ¿cuáles son los residuos del estimado restado con el valor en particular real, el valor real? Entonces, definimos entonces una matriz diagonal. Si se fijan, lo que escribí aquí es definir una matriz diagonal. ¿Por qué? Porque voy a definir el residuo como 1 menos P. ¿Y P qué cosa es? P es el proyector, es la fórmula del proyector, que yo le estaba contando en la vez anterior. P es el proyector, que yo se lo aplico a ese proyector, se lo voy a aplicar ahí. Pero la resta de 1, en este caso no es 1, es que la matriz de identidad menos P es lo que da el residuo en particular. Entonces eso es lo que uno hace. Voy a calcular E, que es la diagonal. Observen la forma que calcula la diagonal. La longitud de I es simplemente la cantidad de I que tengo, en principio. Si yo escribo longitud de I, me va a dar que tengo 506.
Y cuando yo llamo diagonal de 506, me va a quedar una diagonal que es una matriz de identidad que tiene un 506,1. Es una matriz de 506 por 506. ¿Y por qué? Porque justamente es la matriz n por n que yo quiero calcular para poder hacer la resta entre ese 1 menos el proyector. Entonces, 1 menos el proyector multiplicado por i me da el residuo, que es lo que estaba tratando de escribir en la última parte de la clase. Entonces, ese es el residuo que tengo. Y el residuo, básicamente, lo que yo quiero calcular con el residuo es ver la distribución del residuo, a ver cuántos residuos tengo. Entonces, hago un box plot para darme cuenta que es un box plot muy sencillo. Y la idea de que este box plot, y ahí viene una de las cosas importantes en la regresión lineal, es que el residuo, lo que queda, no debe contener, en principio, nada que tenga que ver con el modelo. Lo que debe quedar es, entre comillas, puro ruido. Es decir, son cosas que yo no puedo predecir con mi modelo. No puede haber una estructura en particular dentro de los residuos. Cuando algo carece de estructura, uno dice que tiene una distribución normal. Entonces, lo que yo quiero es que ese residuo tenga una forma, una distribución normal. Voy a profundizar un poquito más sobre esto. Para que verdaderamente mi modelo sirva, lo que queda, el resto, el residuo que queda, tiene que ser una distribución normal. ¿Por qué? Porque la distribución normal no contiene ninguna información, es una cosa aleatoria. Entonces, no tiene información adicional, sino que lo que dejé es aquello que yo no puedo predecir. Si queda alguna estructura dentro del residuo, significa que mi modelo es muy malo en particular. Entonces, no solamente debo fijarme en que el R cuadrado sea bueno, sino que adicionalmente que el residuo tenga una distribución normal, porque así significa que lo que yo dejé afuera no tiene estructura, es simplemente una cosa aleatoria, no puedo predecirlo simplemente. Hay elementos aleatorios en mi modelo que yo no lo puedo predecir. Y eso es lo que pasa con todos los modelos. Todos los modelos tratan de predecir, pero siempre va a haber un error, porque probablemente alguien compró la casa porque, no sé, apareció un tipo que especulaba y le vendió la casa más cara cuando en realidad tiene menos número de piezas que antes. O puede ser que un tipo se avivó y compró una casa que tenía más piezas, pero hizo alguna transacción que no lo sé. Entonces, todas esas son cosas que mi modelo no contempla y que deben estar contenidas en el residuo. No sé si me hago entender. El residuo tiene que ser normal, ese tiene que ser una distribución normal, porque la distribución normal no contiene información adicional más que la media, que tiene que ser cero, y la dispersión de la data en particular. ¿Okay? Entonces, ¿cómo construyo a partir del residuo lo que se llama el R cuadrado, o el R square? Bueno, el residuo justamente voy a multiplicar los cuadrados, entonces voy a hacer el producto de el residuo por su transpuesta. Recuerden que el épsilon ese que escribíamos, esa E rara, transpuesta por E, me da la suma de los cuadrados. Entonces, eso se hace en R usando una cosa que se llama cross product. ¿Qué es lo que hace cross product? Es el producto de R transpuesta por residuo transpuesta por el mismo. Y lo divido por n-1. Entonces, es 1 partido por n-1 de la suma de los square al cuadrado, o sea, de la diferencia al cuadrado, es lo que se llama el RSS, que lo vimos en la clase pasada. Entonces, hacemos esto y nos va a quedar que el RCS da 21 y tanto. Entonces, 1 menos el residuo partido por la varianza es lo que se llama el R square. Es básicamente la varianza explicada. Entonces, nos da una varianza explicada del 0,74. Esta es la fórmula para calcular justamente el R square. Entonces, hemos encontrado una fórmula para calcular el R square. Entonces, nos da 0,74, que significa que el modelo es bastante bueno en el sentido de que es bastante predictivo. Con las variables que tenemos, es bastante bueno la predicción que puede hacer. Yo le decía que como regla, uno asumía que un R cuadrado del orden de 0,70 para arriba es considerado como un buen modelo. Habitualmente cuando tienes un modelo que explica más del 70% es porque es absolutamente raro, pero también los hay, evidentemente. Entonces, comparemos esta forma manual, entre comillas manual, de la fórmula 38, 39 y la 40, o todo lo desde arriba, digamos, de la 32 a la 40, nos permitió calcular el R square. Todo eso se hace para hacer el R square. Y lo podemos comparar con lo que nos da R, usando un sumario. Nos fijamos que el R square que arrojó el sumario es 0,74, que justamente coincide con lo que nos da acá nuestro valor. ¿Bien?
¿Qué es lo que hace R que hasta ahora no hemos podido hacer o que no quiero hacer porque en realidad nos vamos a demorar muchísimo? Es que R hace otra cosa interesante cuando uno corre el comando LM, y que son los asteriscos, que ustedes se fijaron la vez pasada, que los asteriscos es que te dice qué variables son las más importantes de alguna manera. Entonces, básicamente, es algo que no lo hemos hecho ahora, pero tendríamos que hacer una prueba T para cada uno de nuestros valores beta, lo cual no significa nada malo, significa que tenemos que trabajar más. ¿Qué es lo que hace el comando LM para que aprendan a valorarlo mejor? Ahora no necesito lo hace él automáticamente y no lo tengo que hacer yo. Entonces tengo que hacer una prueba T para cada uno de mis betas. Y no es difícil hacerlo, porque ¿qué es lo que necesito para hacer la prueba T? Necesito el valor del estimado más la desviación estándar que lo puedo calcular en el error de calcular beta. Con eso construyo la T, el valor de T, y después hago una prueba con ese valor de T, hago una T-Students. Y ese me va a dar el valor que tengo acá. Entonces eso lo hace automáticamente el comando LM, y por eso es que el comando LM es tan versátil y bueno en particular. Quería comparar lo que yo podía hacer a mano con lo que se puede hacer directamente con el comando LM, para que valoren un poquitito más el comando LM que todas las cosas que hace, que realmente es una cosa entretenida que hace este comando. Ok, entonces, solo enfocándome un poquitito en lo que hace este comando LM, me permite ver qué variables son importantes. Me está diciendo que la criminalidad es un valor importante porque tiene 2 asteriscos, ¿no? En principio. Y el signo menos me dice que a medida que hay mayor criminalidad, menor va a ser el valor del precio de la casa. Eso ya es lo que me está diciendo ese valor. Lo que yo encontré acá, que es 0,74, lo puedo calcular directamente de mis fórmulas, pero las pruebas T no las hice, digamos, las puedo hacer ver directamente aquí. Entonces ese es un tema que podríamos hacerlo uno por uno, pero es un trabajo, porque si tengo 14 variables, tendría que hacer 14 pruebas T. Entonces esto lo hace directamente el comando LM y no me voy a exigir ahora en este momento hacer uno por uno, digamos. Okay, Entonces, mientras más asteriscos, mejor, ¿cierto? Sí, aquí está la tipología. O te dice que 3 asteriscos implica 0, que el p-value es 0. Y así, te va poniendo valor. Acá, por ejemplo, no tiene asterisco. ¿Qué significa que no tenga asterisco? Significa que ese valor, el age, a nadie le importa la edad de las personas que viven en la casa para comprarlo en particular. Por lo menos un modelo no me va a aportar absolutamente nada aquí, ¿no? ¿Se entiende, no? Y, Sí, por perfecto. ejemplo, el RM, que es el número de piezas que tiene sí, efectivamente tiene un coeficiente 3 bastante alto comparativamente con el resto. Es positivo y efectivamente es un valor que la gente sí se fija en el número de piezas. Y está claro que evidentemente el precio está asociado al número de piezas que tiene a lo grande que es digamos, la casa. Entonces, ahí te van dando qué cosas es importante. Por ejemplo, ¿qué otra variable importante? El lower status. Lower status significa que es un indicador donde mientras más alto es más mala la zona. Por eso es que sale con un coeficiente bastante grande, menos 5. En realidad es menos 0,5, porque está aquí. Es menos 0,5 negativo, pero un coeficiente significativo. Es decir, si la zona tiene un menor estatus, en el sentido de que el coeficiente es muy grande, entonces el precio va a ser bajo. Por eso es que aparece el signo negativo en el lower status. ¿Ok? También las personas se fijan si la zona es de población negra o no, con un coeficiente un poquito más bajito de 0,3, pero positivo. Y definitivamente es un coeficiente que sí aporta al modelo. ¿Se entendió, no? Ahí, o sea, uno puede calcular muchas cosas. Aquí estoy mezclando lo que sacamos del Scratch, o sea, de hacerlo a mano, con lo que nos aporta digamos, el modelo. Me voy a concentrar un poquitito en los últimos 5 minutos que nos queda en el residuo. ¿Cómo yo compruebo que el residuo que efectivamente mi modelo, hasta ahora yo sé, mirando todo este sumario, cómo le saco información, pero si se fijan, salvo este valor, fíjate una cosa antes de pasar al residuo, que el R-square da 0,74, mientras que el R ajustado da 0,73. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que a pesar de que estamos usando 14 variables, las variables todas, o casi todas, dan un aporte grande al modelo. Es decir, hay muy pocas variables que dan aporte. Fíjense que casi todas tienen asterisco, salvo esta que no tiene asterisco, salvo esta que no tiene asterisco. La mayoría tienen asterisco, es decir, son importantes. Por lo tanto, el R ajustado me está diciendo que las variables están ajustadas básicamente al modelo, no son ajenas al modelo.
No sé si se entiende, porque repito, el R-square puede crecer arbitrariamente metiéndole más variables al sistema, a pesar de que esas variables no hacen nada. Entonces, en este caso, lo que está diciendo el R-square ajustado es que esas variables sí son importantes, salvo 2 o unas pocas, las variables son notoriamente buenas. Y el último P que está acá, te está indicando que el modelo aporta, es decir, que el modelo es verdaderamente predictivo, y es decir, que algo te dice el modelo. Es decir, este es como el p-value global de todas las p-value que calculó aquí arriba, es como el global que hace como, como una estimación global de tu modelo sirve. Entonces es un modelo que sirve para predecir. Que se puede equivocar, evidentemente, y esas equivocaciones vienen dadas por, lo que le decía, por cuestiones aleatorias. Y esa cuestión aleatoria la podemos ver ahora siendo, por ejemplo, bueno, voy a hacer un box plot del mismo residuo. Fíjense, este es el box plot, observen, este es el box plot que calculamos nosotros a mano. Voy a tomar el box plot, pero de lo que arroja el modelo LM, y para eso escribí residual, que es entonces coloco signo de peso, residual, para saber el residuo que ofrece. Entonces, haciendo esto, voy a sacar el box plot, disculpen, no lo saqué, así lo hice. Ya lo hice. ¿Y pasó algo aquí o no? Nada, porque no Exactamente el mismo. da el mismo gráfico, porque efectivamente lo hicimos con nuestro método y este método da exactamente lo mismo. Ahora sí podemos usar una gráfica mejor. Por ejemplo, puedo convertirlo en un data frames para poder usar ggplot, y en ggplot voy a usar un histograma. Entonces el histograma tiene que tener una forma de campana, es decir, tu residuo tiene que ser aproximadamente una normal. No es exactamente una normal, pero casi aparece porque hay una pequeña desviación del problema, ¿no? Entonces, básicamente, tu residuo tiene forma de histograma, y por lo tanto es una forma que se parece bastante bien dentro del... o sea, que funciona bastante bien. Ahora, R también tiene unos comandos que son muy útiles. Simplemente voy a plotear mi modelo. Mi modelo se llama lmmod. lm.mod. Y voy a escribir acá algo como which. Y le explico qué es lo que significa esto. Which 1. Entonces, lo que pasa es que el comando LM, aparte de hacer todas las cosas buenas que hace de sumario, de hacer las pruebas T, etcétera, 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 también hace estudio del residuo. Y te genera una serie de gráficos, que son 4 a 5 gráficos, no me acuerdo ahora lo voy a ver, donde te va ploteando el residuo de distintas maneras para que te vayas dando cuenta si el residuo tiene forma normal o no. Entonces, cuando tú haces el plot directamente de lo que salió del modelo, indícales que tú vas cambiando, dame el grafo 1, el grafo 2, el grafo 3, el grafo 4, te va dando distintas visiones del residuo. Pero el M no lo encontró porque no es mod, a ver, perdón, es como LM. Le puso 2 puntos. Le puse 2 puntos, perdón, le puse 2 puntos, entonces no lo encontró. Y este es el primer gráfico que hace. ¿Ok? Entonces, el primer gráfico hay que interpretarlo, acá son los valores fiteados, es decir, los valores estimados de la I versus el residuo. Yo les decía que, y ahí tengo muy poco tiempo ya, en la próxima clase yo lo explico un poco mejor, pero le adelanto rápidamente. ¿Qué es lo que uno espera acá con este gráfico? Que todos esos puntitos que están ahí tienen que tener forma lo más horizontal posible. ¿Por qué? Porque de este lado están en el eje horizontal están los valores de I fiteados, y en el eje residuo tiene que estar todos los residuos. Entonces, para cada valor de I, plotea el residuo. Para cada valor de I fiteado, el residuo. El residuo. Entonces, ese valor fiteado no debe depender, el residuo no debe depender del valor estimado. ¿Por qué? Porque no debe haber contenido ningún tipo de información adicional en particular. Es como no debe haber relación. Entonces, por lo tanto, todos los puntos deben estar en una especie de horizontal. 0. Es decir, la media de todos los residuos no debe depender en particular del valor que yo fiteo. Es decir, no hay, que yo fiteo significa que el valor que yo estimo. Eso significa que lo que dejé es simplemente puro ruido, y por lo tanto el ruido tiene que estar en 0. Lo que yo dejé como residuo. Si hay alguna relación en particular que no fuese horizontal, significa, por ejemplo, que tenga una curva o que se forme, significa que efectivamente hay una relación entre el valor que yo estimo y el valor del residuo, y significa que eso yo no lo consideré en mi modelo, lo dejé en el residuo, y por lo tanto mi modelo fue muy malo. Es decir, hay cosas que dentro del modelo que yo no consideré. Entonces observen que esto es casi horizontal en la mayoría de los puntos, pero hay puntos que él te indica aquí arriba, que están como fuera, que son como los puntos atípicos,
y con el número de la observación. Por ejemplo, la observación 369, que uno puede ver después cuál es la observación 369 y puede a lo mejor excluir de la data. Porque eso, repito, la observación 369 puede ser que alguien se avivó o hay un problema, pero tu modelo es incapaz de predecir eso, no puede predecir nada respecto a esa observación. Entonces son valores atípicos, que justamente cuando uno hace el box plot son los puntitos de arriba o los de abajo que están fuera de mi predicción. Entonces, no, eso son como una forma de verlo. Entonces, chicos, por favor, ustedes también pueden ver, aquí termino la 2, que es muy útil. El valor 2 es lo que se llama un QQ-plot, quantil versus quantil. Entonces, acá están los valores teóricos de una normal versus los valores estandarizados de residuo. Y todo tiene que estar en una línea de 45 grados. Es decir, ¿por qué? Porque el cuantil de una distribución tiene que ser igual al cuantil de la distribución normal. Y así entonces comparo los cuantiles unos a uno. En vez de calcularlos unos, te los pone todo en una línea y eso se llama el QQ-plot. Entonces, básicamente vemos que la mayoría está en una línea, pero hay algunas casas que justamente la 369 y etcétera, etcétera, como que se desvían de la normal. Quiere decir que mi modelo dejó algo que no puedo predecir con esas casas o dejó información que mi modelo no puede registrar con esas casas. Tengo dos opciones: quedarme con ella y estar seguro que mi modelo no puede predecirla, o dos, tratar de eliminar aquellas observaciones que mi modelo no predice bien. ¿Ok? Entonces, eso es parte de lo que uno puede decidir. Dejémoslo hasta acá. Si hay alguna duda, pregunta. ¿No? ¿Se entendió todo perfecto? Qué bueno. No, profe, todo bien. Ok, gracias, Todo chicos. En el día de hoy en la tarde o mañana en la mañana estoy en la mitad de la corrección del certamen. O sea, ya les va a llegar hoy en la tarde probablemente. Pasa que tengo muchas clases ahora y tengo que retomar la corrección. Entonces, probablemente en la mañana, de mañana temprano, o sea, durante la mañana reciban la nota. Eso, porque ahora me quedé por la mitad de la corrección. Sorry. Sí. Perfecto, profe, muchas gracias. Chao, Vale, chao. profe. Bien. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, Chao, profe, chao. cuídese. Nos Cuídense vemos. ustedes también. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chao.